Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el lujo de contar con don Fernando Savater. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Hoy ya se ha pegado su primer baño. Hoy he mejorado, sí. Siento ya lo que sienten los osos al día siguiente de haber acabado la hibernación. Eso es cuando mi primer baño es el marcar que ya ha acabado la hibernación. Pues para comenzar, bueno, hace falta Fernando Savater presentarlo. Para comenzar yo quería hacerle una pregunta y es que algunos creíamos que de esta crisis sanitaria, esta crisis que hemos pasado de confinamiento, momentos muy duros para la inmensa mayoría de generaciones que no habían tenido una contrariedad hasta ahora, iba a salir una sociedad mejor, una sociedad más fuerte, más unida, pero en cuanto hemos tenido la mínima oportunidad de volver a los vicios anteriores, de regresar a los mismos temas, a las mismas disputas, a las mismas tonterías, en definitiva, ¿usted cree que la sociedad está condenada? O sea, que no hay nada que podamos hacer para mejorarla en ese sentido, olvidarnos y alejarnos de fanatismos y vivir una sociedad polarizada. Bueno, primero yo es que no creo que las desgracias colectivas mejoren nunca a nadie. O sea, esa es la idea esta de que cuando llega una desgracia, una matanza, un terremoto, etcétera, y de ahí vamos a salir, no, de ahí lo más que podemos esperar es salir. O sea, que ya es bastante. Ahora, creer que vamos a regenerarnos, o sea, los dolores y los sufrimientos y tal no regeneran a nadie. Esas son cosas que nos metió el cristianismo en la cabeza y que quien se la cree. O sea, que es muy bueno sufrir y muy bueno pasarlo mal porque de ahí te purificas y tal. No, o sea, sufrir te hace cada vez peor. Y cuanto más peor van las cosas, peor están las sociedades, más se envilecen, más tal. No hay ninguna posibilidad de que mejoren las cosas así. Al contrario, la abundancia, el que las cosas vayan bien, etcétera, eso es lo que suele mejorar a la gente. O sea, la gente mejora en las fiestas y empeora en los hospitales, no al revés. Sí, además, así lo demuestra la historia. Y ahora, por ejemplo, estamos viviendo en Estados Unidos pues una situación que pues, evidentemente se está agudizando por esta crisis económica. Bueno, Estados Unidos ha pasado de tener una tasa de paro del 3% al 15%. La población afroamericana suele ser muy golpeada en cuanto a términos de pobreza. Y es la que más ha sufrido el coronavirus también. Sí, también. Sí, hay una diferencia grande, que son los negros y los chicanos, etcétera, son los que más han sufrido, claro, porque son los que viven en unas condiciones de habilitabilidad más precarias. O sea, aquí decir, quédese usted en casa, y hay gente que dice que yo no tengo. O sea, que claro, eso es el problema. No hay gente que no puede quedarse en su casa porque no tiene, o tiene unas casas en las cuales es casi inviable el que una familia grande se quede, ¿no? Y ahí es lo que ocurre en la gente que vive en el Bronx, el que vive en el Harlem, etc. Sí, y esto es, o sea, podemos unirlo, o sea, lo que usted comentaba, que cuando hay una crisis a nivel global, evidentemente no puede salir algo mejor, sino que el ser humano se envilece, como comentaba usted. ¿Usted no cree que el ser humano sin ley es un salvaje, un bárbaro, o sea, que sale lo peor de la naturaleza humana y que en tiempos de caos y falta de ley, como por ejemplo está ocurriendo en Estados Unidos, es cuando más se acentúa todo esto? Es que el caos o la ausencia de leyes no es un exceso de libertades, sino todo lo contrario. O sea, la libertad es tener leyes y cumplirlas. Eso es la libertad. Es decir, en contra de lo que se suele creer, que es decir, libertad es saltarse las leyes. No. Saltarse las leyes es no haber entendido lo que son las leyes y todo lo que sea no entender, no comprender, es falta de libertad. O sea, la libertad es comprender mejor las cosas. Y comprender mejor es saber que las leyes son necesarias y cumplirlas. Entonces, en Estados Unidos lo que ocurre es un problema secular, que es el problema del racismo, que está inscrito, digamos, en la sociedad americana de una manera muy profunda, sobre todo en lo que afecta a los afroamericanos. Porque Estados Unidos es un país hecho de migrantes. Todo el mundo ha venido de fuera. Es un país, es precisamente cuando se habla de utopías, etcétera, bueno, pues Estados Unidos es una utopía realizada, la utopía de muchas personas que fueron allí buscando un país y lo encontraron. Los únicos que no fueron voluntariamente allí fueron los negros. A los negros los llevaron a la fuerza. Y entonces son los que nunca han podido, de alguna manera, adaptarse, ni les han dejado adaptarse. O sea, los negros fueron unos forzados,
fueron allí en condiciones ínfimas de esclavitud. Y a pesar de que ya eso han salido hace mucho, etcétera, etcétera, nunca han logrado crearse ese mito, digamos, ese sueño americano positivo que tienen las otras minorías. Los negros nunca lo han tenido. Ha habido momentos en que parecía que sí, Martin Luther King, etcétera, etcétera, y realmente se ha avanzado muchísimo. O sea, el hecho de, en fin, los que teníamos 20 años cuando la famosa marcha de la libertad de Martin Luther King, etcétera, cuando vimos que llegaba un afroamericano a la presidencia, como fue el caso de Obama, de alguna manera es uno de esos sueños de juventud que ves cumplidos, ¿no? Que tampoco suelen pasar. Muy pocas veces un sueño de juventud se cumple. Yo cuando lo vi, dije, bueno, por una vez, sí, esto es lo que soñaba cuando tenía 20 años, ahí está. Pero claro, de todas maneras todavía queda mucho por recorrer y hay una brutalidad, digamos, en la vida cotidiana en Estados Unidos, unida al contrario, una gran amabilidad, etcétera, en algunas esferas la gente es casi infantilmente amable, etcétera, pero luego está siempre al borde de una brutalidad verdaderamente impresionante. Yo tuve que pasar unos meses, por desgracia, allí en Baltimore, en el hospital con mi mujer y tal, cuando ella, bueno, intentábamos salvar la vida y no lo logramos. Y cuando volví, justo eran las elecciones americanas de las que dio Trump. Entonces yo me gané 2 o 3 cenas con amigos porque, claro, nadie en absoluto creía que iba a ganar Trump. Todo el mundo estaba convencido que iba a ganar Hillary y creían incluso cuando yo les decía que iba a ganar Trump que era una broma. Creían que era tú siempre vas a llevar la contraria. Yo estaba completamente convencido de que ganaba Trump. O sea, que al contrario, todo lo que había visto allí en Baltimore, y eso que Baltimore es el este y es la zona civilizada, donde se inventó la bandera, donde nacieron los padres fundadores, da igual, todo lo que vi allí me parecía que indicaba que lo que iba a salir era lo más brutal que se pusiera encima de la mesa, que en este caso era Trump, ¿no? Sí, porque mucha gente que es verdad que cree que Estados Unidos es Nueva York o es Chicago y no, en Estados Unidos mucha gente... Ningún americano cree que Nueva York es Estados Unidos. Efectivamente, o sea, que es que mucha gente se queda con lo que ha visitado, ¿no? Pero Estados Unidos es cierto que en tema de... Pero yo no sé si ya sería una cuestión racial o sería esa unión que hay tan estrecha entre lo que es la pobreza y a su vez la delincuencia. Es decir, los afroamericanos son el 12% aproximadamente de la población de Estados Unidos, pero sin embargo los delitos, en torno al 53% de robo y homicidio, los cometen los afroamericanos y más del 70% en relación a las drogas. Claro, evidentemente esto está muy relacionado con, por ejemplo, pasa un poco en Francia, que en Francia la gente dice, no, es que son los hijos de los musulmanes los que hacen los delitos. Bueno, porque también está muy ligado al tema de la pobreza. Pero no sé si usted que a lo mejor cree que es una cuestión más de falta de oportunidades que más que una cuestión racial. Bueno, la raza perseguida en todas las partes es la raza de los pobres, eso es evidente, ¿no? Es decir, al sultán de Brunei, a pesar de que es de un color oscurito, nadie le falta respeto, ni no hay hotel en que no le pongan una alfombra roja, ¿no? O sea que verdaderamente la única raza perseguida es la raza de los pobres, eso es evidente, indudable. Ahora bien, en Estados Unidos, claro, la evolución sobre todo de esa minoría que no quiso ir, pero se encontró allí, que fue la minoría afroamericana, es muy curiosa porque las propias ayudas que han tenido han sido negativas para ellos. O sea, quizá el presidente americano más progresista en hechos, no en palabras, ¿no? que ha habido, por lo menos en la época, lo que yo conozco de Estados Unidos, es sin duda Lyndon Johnson. Lyndon Johnson fue un presidente verdaderamente extraordinario y que cumplió todas aquellas cosas que Kennedy vagamente y tal decía, él las cumplió, ¿no? Y una de las cosas que cumplió es acabar con la discriminación en las escuelas y evidentemente 40 años más tarde de Johnson, de esas escuelas no discriminadas, cuando esa gente llegaba a votar, votó a Obama. O sea que nunca hubiera salido Obama si Johnson no hubiera hecho toda esa medida. Pero también tomó otras medidas generosísimas, que eran unas ayudas extraordinarias en las zonas más paupérrimas, en Harlem, etcétera, unas grandes
ayudas a las mujeres, porque las mujeres parían hijos, no tenían ayudas, tenían que criarlos solas en unas condiciones, y entonces Johnson decretó unas ayudas económicas importantes para las madres solteras. La conclusión fue que ningún negro se casó, porque el padre, que era un sinvergüenza, vivía de la pensión de la madre soltera que tenía la mujer. Entonces, en vez de formar esos grupos familiares que han sido fundamentales para las minorías en Estados Unidos, vamos, los coreanos y etcétera son dueños de las ciudades, o sea, pero son dueños de las ciudades porque forman familias. Entonces, claro, no puedes comprarte una naranja en Nueva York si no vas a un coreano o al primo del coreano o al tío del coreano, ¿no? En cambio, los negros no han llegado a formar nunca familias, no han formado esos núcleos familiares. ¿No? En algunas zonas sí, quizás en las zonas de Luisiana, en las zonas pero realmente entre lo que fue la esclavitud, que claro, no permitía, digamos, los núcleos familiares, y después estas ayudas bien intencionadas y progresistas, etcétera, pero que tuvieron, claro, como función el hecho de retrasar los matrimonios, las fundaciones familiares y tal, siempre hablando en general. Claro, ha habido familias y personas concretas que, por supuesto, no han tenido ese problema. Pero en general, por eso se ha enquistado, digamos, la pobreza o la falta de oportunidades se ha enquistado mucho en los afroamericanos, ¿no? Sí, totalmente, eso es indiscutible, desde luego. Y, por ejemplo, volviendo ya al territorio nacional, lo que es España, que nosotros en España nadie podrá decir que tiene falta de oportunidades para estudiar, es decir, el acceso a la cultura o a la filosofía, a la historia, a la economía, es más fácil que nunca. O sea, nunca antes en la historia había sido tan sencillo decir, oiga, yo quiero informarme sobre este asunto. Tienes toda la información que desees, con todo tipo de puntos de vista, a un precio casi irrisorio, si no gratis. ¿Cómo es posible que la sociedad española, a pesar de tener este privilegio, que es un privilegio prácticamente único en el mundo es muy grande, nosotros siempre nos comparamos con lo que tenemos cerca, pero el mundo es muy grande, ¿cómo puede ser que tengamos una sociedad, no sé si comparte conmigo, que es una sociedad enferma, profundamente inculta, que lo que se dedica es a repetir las soflamas que le cuentan o bien los medios de comunicación o bien los partidos políticos a través de redes sociales? Bueno, mira, una cosa es la información y otra cosa es la educación. Es decir, precisamente hoy que efectivamente tenemos mucha más información al alcance de la mano. Es decir, cualquiera, como bien dices, cualquiera se puede informar y puede enterarse de todo lo que le compete en cualquier campo, etcétera, etcétera. Pero precisamente porque tenemos una nube de información extraordinaria, necesitamos una educación para orientarnos dentro de ella. O sea, antes la educación clásica daba información. O sea, el educador sobre todo, era una educación que a veces daba acceso a unas verdades escabrosas que las familias no transmitían, ¿no? Las relacionadas con el sexo, con la muerte, etc. Entonces, la educación, uno iba a la escuela a enterarse, a informarse. Se educaba en casa. O sea, lo que se llama la asociación primaria o básica, la recibías de tu familia. Los niños llegaban ya domesticados a la escuela. En la escuela se informaban, en la escuela aprendían geografía, aprendían gramática, pero al maestro no tenía que educarles. La educación se la sabían en su casa. Hoy los chicos llegan totalmente asilvestrados a la escuela. Entonces, en los maestros normalmente son domadores. En gran parte son domadores. No les da tiempo a desarrollar la información, etcétera, porque claro, tienen que estar domando a la gente que les ha llegado. Y esa falta de la educación es la capacidad de absorber conocimientos, de organizarlos, de discernir entre ellos, etcétera. Si no tienes eso, toda la información no te sirve de nada. Yo no sé ni una puñetera palabra de física nuclear. Me puedes dar toda la información que quieras, indicarme todos los links que necesito mirar para enterarme. No me enteraré de nada, porque no tengo la base suficiente para entrar en ese mundo y organizar esos conocimientos. Y hoy lo que ocurre es eso. O sea, están esos conocimientos ahí, son accesibles. Efectivamente, las personas curiosas, educadas, etcétera, es maravilloso. O sea, todo lo que es Internet es una oportunidad extraordinaria para las personas educadas. De hecho, vamos,
incluso los que las utilizamos de forma más torpe y menos tal, bendecimos 1000 veces el acceso que nos da a lo que nos interesa, hablar con personas que nos interesan. Pero claro, todo eso exige una educación previa. O sea, nadie se educa por Internet. Los educados aprovechan bien Internet, los otros no, pero nadie se educa en Internet. Entonces, claro, esa idea que dicen yo, bastantes ministros de educación que deben tratar en diversos países, y siempre dije, vamos a intentar que todos los niños, todos los escolares tengan wifi. Y dice, oh, claro, está bien que tengan wifi, como está bien que tengan un bolígrafo, que lleve zapatos, etcétera, etcétera, pero claro, todo eso no es la educación. La educación es otra cosa. Entonces, bueno, el problema es que seguimos teniendo una pátina, digamos, de información y etcétera, que parece que estamos más avanzados que en otras épocas, pero que seguimos faltos de la educación en el sentido esencial, educación cívica. Algunos por eso luchamos mucho tiempo porque hubiera una asignatura de educación ciudadana, educación cívica, que considerábamos imprescindible, porque una persona con información y sin educación cívica, bueno, pues es lo que pasó en la República de Weimar, es la gente, los Juncker que votaban a Hitler. De modo que en eso estamos. Que no era un pueblo para nada analfabeto el pueblo alemán que se lanzó en brazos del nazismo, que no era así. Pero yo no sé si usted coincide, porque yo, por ejemplo, hay cosas que yo puedo entender, evidentemente, y es lógico y normal que en un país pues tú tienes que convivir con los distintos a nivel ideológico, lógico y normal, y es la gracia y el gran triunfo de vivir en un país democrático. Pero yo sigo sin creerme a veces ciertos, pues en fin, mantras que se lanzan. ¿Cómo es eso posible? Que consiga triunfar en gente que dices, pero vamos a ver, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, que España diga que no ha fallecido nadie de coronavirus en las últimas 24 horas, o sea, no puede haber nadie que si tú te metes en los datos, ves que en Italia se está muriendo en torno a 70, 80 personas diariamente, en Francia está por ese intervalo, o sea, no hay ningún país casi europeo que esté reportando 0 víctimas. ¿Cómo puede ser que la gente se crea eso? ¿No cree que usted que vivimos en una sociedad que prefiere habitar en la mentira porque le reconforta? Decir, bueno, no quiero malas noticias, no quiero nada que sea negativo, antes que conocer la verdad, por muy dura que sea. Eso es una condición de siempre del ser humano. Eso sí que no es moderno, ni es. O sea, el mayor índice de crédito de una idea es que te convenga. O sea, la mayoría de la gente acepta ante todo las ideas que le convienen. Pero lo que tú crees, la vieja imagen esta del borracho que está dando vueltas alrededor de una farola buscando en el suelo algo, alguien le dice, ¿qué ha pasado? Y dice, bueno, pues que has perdido las llaves de casa. Y dice, ¿pero las ha perdido usted ahí en la farola? Y dice, no, las he perdido abajo de la calle, pero como está oscuro y no veo, me he venido aquí a la farola a buscarlas. O sea, la gente busca las llaves que no ha perdido en la farola porque ahí hay luz. Y eso es fundamental en todo. Todo el mundo se comporta, en primer lugar, así. Precisamente por eso la educación es contraintuitiva. O sea, lo malo que ha tenido la educación moderna, y sobre todo los pedagogos, esos nefastos que hemos tenido en este país, etcétera, es esa idea de que hay que seguir la espontaneidad, seguir lo que los jóvenes, lo que los niños quieren, etcétera. No hay que seguir las inclinaciones naturales, porque las inclinaciones naturales son todas malas. En el campo del conocimiento, la primera cosa que se le ocurre a uno es eso, buscar la llave al lado de la farola, aunque no la hayas perdido ahí. La educación es decir, no, mira, tienes que buscar la llave donde está. O sea, aunque no veas, aunque tengas que ir tanteando en el suelo y metiendo los pies en los charcos, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. O sea, eso sí que no es una cosa que pasa en España, pasa en todas partes. Sí, en algunos lugares han logrado combatir educativamente, etcétera, mejor esa situación que en otros. Sí, porque, por ejemplo, sobre esto, yo siempre intento hacer o escribir artículos o cuando hay un atentado de ETA, rememorar los atentados que cometió la banda terrorista ETA, rememorar a las víctimas, y yo noto, en las redes sociales, que es donde yo los publico, que, por ejemplo, digamos, el impacto que tiene o la gente que le gusta o que lo comparte es muchísimo menor que otro tipo de artículos. Es como que la gente dice, uff, qué pesado hablándonos del terrorismo de ETA, que yo creo que es algo que, en fin, o sea, una sociedad sana tiene que recordar a las víctimas. Bueno, usted de hecho estuvo durante muchos años... Eso era espectacular cuando estábamos padeciendo, o sea, cuando estaban matando gente todas las semanas y vivíamos en la amenaza permanente.
Mataban a una persona el lunes. Bueno, había una preocupación, artículos, tal y tal. El jueves ibas a Madrid por cualquier cosa y la gente te decía, bueno, eso ya está más tranquilo, ¿no? Ya parece, ¿cómo que está más tranquilo? Pues si ya han matado, sí, pero el martes y el miércoles no habían matado a nadie. Entonces ya se había resuelto la cosa, ya estaba todo tranquilo. Ahora mismo digo lo mismo, bueno, pero ahora ya no matan. Bueno, oiga, que no maten es lo normal. En la mayoría de los sitios del mundo no matan a la gente por la calle, lo raro era que mataran. Eso no quiere decir que la sociedad actual en el País Vasco sea normal, ni que esté carente de imposiciones y de coacciones. Pues hemos perdido, digamos, aquella cosa del tiro en la nuca, que efectivamente es importante, pero bueno, es decir, nadie diría que la mejora de una sociedad es evitar el tiro en la nuca. Eso ya es una cosa tan elemental que ni siquiera se propone. Sin embargo, ahora te lo están diciendo constantemente, ¿no? Ya no hay nada que hacer. O sea, ya como Otegui no pega tiros en la nuca, pues Otegui es un señor como tú y como yo, mejor que los demás, porque es un hombre de paz, ¿no? Sí, sí, totalmente. Que a mí es algo que, en fin, no lo puedo comprender. Y además, usted que comenta que, bueno, usted estuvo muchos años viviendo con escolta. ¿Y qué siente ahora que ve que precisamente esos verdugos que intentaron en su momento asesinarlo ahora son una pieza fundamental del gobierno de España? ¿Y cómo puede ser que la gente ni siquiera haya una sola manifestación? Me da igual, ni siquiera se reúnen 100 personas para protestar sobre esto. No vivimos en una sociedad enferma, de verdad. Bueno, mira, la sociedad comparada con las personas, la sociedad siempre es mala. O sea, es decir, no hay nunca nadie individualmente que sea tan malo como la sociedad en su conjunto. La sociedad en su conjunto tiene un egoísmo, tiene una brutalidad, tiene una falta de sensibilidad, etcétera, que las personas, incluso las malas, normalmente no tienen. Las personas malas, por lo menos, tienen hijos, un abuelito, no sé qué. En cambio, la sociedad es una apisonadora que no... Entonces, en este caso, pues bueno, como la gente, digamos, se siente, o por lo menos en el fondo de su corazoncito, cierta culpa por no haber hecho nada, por no haber ayudado, por no haber apoyado, ahora no perdonan a las víctimas, porque las víctimas les recuerdan lo que ellos no hicieron. Entonces, eso evidentemente, o sea, digamos, nadie te perdona los favores que no te ha hecho, ¿comprendes? Entonces, el hecho de que esa gente no se comportara como es debido cuando había la violencia hace que ahora castiguen a los que sí se comportaron, a los que sigan, y por supuesto, si les hablas del asunto, si vuelves sobre el tema, etcétera, eres un personaje resentido, eres un personaje que no ves más allá de... En fin, en eso estamos, me parece, y estaremos. O sea, y es de lo que se aprovechan, naturalmente, los criminales, pero más aún, las cosas que no interesan, incluso atroces, se olvidan de una manera sorprendente. Por ejemplo, una sociedad como la vasca, que somos todos tan de casa, tan de cuadrilla, tan de muy tal, llevamos 2 meses, hasta 3, ¿no? 3 meses con 2 pobres hombres hundidos en un basurero que les ha caído, vertedero que les ha caído encima y les ha matado. Bueno, ya nadie se acuerda de ellos. Nadie sale a la calle y dice, oiga, ¿cómo va usted a hacer unas elecciones dentro de 3 días cuando todavía esa pobre gente ni siquiera lo han encontrado y siguen ahí en un final horrible, agobiados por las basuras? No, nada. O sea, eso nadie, yo no conozco a nadie que hable de ello, que lo mencione, y ya te digo, y eso es una sociedad relativamente compasiva, etcétera, como normalmente, por lo menos para sus cosas de sus conciudadanos, creen los vascos, pero no, los vascos siempre tienen una buena idea, digamos, de sí mismos, de que no se deja nadie atrás, de que tal. Bueno, a estos no solamente los han dejado atrás, sino los han dejado abajo, los por la basura. Bueno, ahí están, ¿no? ¿Y eso no cree usted que es, por ejemplo, culpa de los medios de comunicación actuales? O sea, usted imagínese que eso ocurre en la Comunidad de Madrid. O sea, estaríamos 24 horas con la presión de los medios de comunicación, que hay 2 personas, que como usted bien dice, bajo un vertedero, que nadie lo saca. ¿Eso no también puede ser un poco el problema de los medios de comunicación? Bueno, porque los medios de comunicación responden a ese mismo mecanismo que te decía yo antes, de que el primer índice de verdad es que nos convenga la noticia. O sea, la noticia ahora, efectivamente, pues,
los medios de comunicación normales, si fuera una comunidad del PP y si además estuviera presidida por una personalidad así, más bien discutida, etcétera, tipo Díaz Ayuso, en fin, ese tipo de cosas, claro, estaría saliendo constantemente porque convendría. O sea, porque no la dejarían abrir la boca en ningún momento, porque todo el mundo diría, allí los dos que están ahí enterrados. Claro, porque eso es lo que interesa. En cambio aquí, pues, Urkullu es un señor estupendo, aquí es el oasis vasco, aquí tal y cual, claro, a nadie le interesa sacar esas cosas. O sea, el mito de que el PNV siempre gestiona las cosas bien y las autoriza y tal, claro, ha quedado rotundamente desmentido por el asunto del vertedero, pero hay que callarse porque es una idea conveniente. El hecho de que el PNV, que va a volver a ganar las elecciones estas y todas las que se hagan de aquí hasta el final de la galaxia, bueno, pues claro, no podemos entonces sacar el problema y decir, no, es que miren, no es verdad que esta gente lo haga todo bien, no es verdad que gestione bien, es una gestión palurda, es una gestión cateta y muchas veces además completamente torpe, como está viéndose ahora. Sí, sí, totalmente. Y para acabar la última pregunta, don Fernando, ya la dejo en paz. ¿Usted ve ciertas similitudes, salvando las distancias, entre lo que fueron esos años 30 del siglo pasado con la situación que estamos viendo ahora de una sociedad cada vez más polarizada, una sociedad cada vez más fanática, que incluso está pues poco menos que incitando a la violencia o incitando al enfrentamiento civil, lo cual a mí me parece una absoluta locura, porque en fin, no hay nada peor en la historia de la humanidad que es tener una masa fanática que es un rodillo que eso acaba con todos, con iguales y distintos. Bueno, hay que distinguir entre digamos, la tensión y la agresividad en un parlamento y en la calle. O sea, aquí solimos pensar que cuando la gente grita en el parlamento estamos al borde de la guerra civil, y no es verdad. O sea, los parlamentos son una guerra civil teatralizada. Entonces, precisamente donde los parlamentos son más agresivos y tal, como en Inglaterra, que son, Sí. es decir, que las sesiones son mucho más violentas, pero allí, en cambio, no hay enfrentamientos en la calle. Es decir, no ha habido, por lo menos no ha habido como en otros lugares, ¿no? O sea, que en los sitios, en cambio, en que la gente en el Parlamento no se atreve más que a guardar formas, a hacer cortesías, etcétera, etcétera, hay el peligro de que los puñetazos vengan en la calle o los tiros vengan en la calle. Entonces, en este momento, pues en España, por supuesto que hay una cierta polarización política, pero la polarización política en sí no es mala. O sea, si sale en un parlamento y si la gente está exponiendo las cosas como debe exponerlas, como el otro día las puso Cayetana Álvarez de Toledo, por ejemplo, ese discurso es imprescindible. O sea, eso que dice, es que eso, no, porque eso crispa. Bueno, ¿eso y qué? O sea, eso lo mismo que nos decían a nosotros cuando estábamos en el País Vasco. Oiga, no crispe usted porque dice usted las cosas como son y eso no se puede aceptar en público. Va a empeorar usted las cosas. O sea, decir las cosas como son es como si al enfermo de cáncer de páncreas el médico dijera, no, usted lo que tiene es una pequeña gripe, tomes una aspirina. Claro, no le voy a decir que tiene un cáncer de páncreas que se va a asustar. Bueno, es que, mire, si hay alguna posibilidad de curarme, que no sé si la habrá, tendrá usted que decirme que tengo un cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, yo creo que eso, bueno, sí, es verdad que, primero, vivimos en una sociedad nada violenta comparada con lo de los años 30 y tal. O sea, todas esas comparaciones son, es decir, la sociedad cada vez va siendo menos violenta en lo efectivo, en la calle. Es decir, a comienzos todavía del siglo XX, todas las tardes los que recogían la basura en las ciudades encontraban 2 o 3 recién nacidos en los cubos de basura. Hoy, cuando se encuentra un recién nacido en un cubo de basura, sale en la primera página de los periódicos y se hace un escándalo. Entonces es una cosa completamente normal. En los 20 primeros años del siglo pasado, la causa de muerte más común en los hombres entre los 30 y los 40 años era la mano airada, lo llamaba la mano airada, es decir, la violencia, un tiro, una puñalada, la guerra, etcétera, etcétera. Las mujeres morían de parto y los hombres morían en enfrentamientos bélicos. Hoy realmente ni llevamos todas pistola y cuando alguien muere en una estocada pues sale el periódico. Sí. No, yo creo que eso es verdad que la sociedad ganaría mucho si en vez de estar oponiéndose sistemáticamente a todo, buscara las zonas de colaboración. Pero claro, las zonas de colaboración
tampoco se pueden comprar a base de la renuncia a las libertades de las personas. O sea, todos sabemos que un regimiento que va marcando el paso avanza más rápidamente marcando el paso si obedece al sargento que si no lo obedece. Lo que pasa es que el mundo sea todo en un regimiento, no sé si es bueno. Eso es el problema. Ya, no, eso claro, desde luego que no. Desde luego que no. Pues nada, don Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un absoluto placer conversar con usted. Y nada, Gracias. que ya disfrute de esos baños que se da, aunque la he encontrado. Pero que usted además, bueno, la ha encontrado caliente el agua. En fin, yo creo que esto... No, te digo, créeme, yo he ido con ánimo heroico, dispuesto a tiritar porque eso porque a mí me gusta mucho el agua fría, además me gusta el agua fría. Es una sensación, te puedes bañar menos tiempo, pero es una sensación muy revigorizante. Pero hoy no estaba... Esto sale decepcionado. Bueno, a ver si esta semana se mejora el asunto. A lo mejor. Muchísimas gracias. Unos cubitos de hielo. Sí, habrá que verlo. Yo del Mediterráneo de momento no me atrevo todavía, o sea que... Eso, ya hay casos de... Yo cuando llevaba a los escoltas, estos de que hablabas tú antes, claro, unos tiarrones, tal, fíjate, comparados conmigo, lo que más les emocionaba de mí no era mi heroísmo ante el terrorismo ni las soflamas que yo las daba, no, era que me metía en cualquier momento del año en el agua. Pero ¿se va usted a bañar? Y pues sí, me voy a bañar. Eso les dejaba completamente temblando. Bueno, por ahora lo sigue haciendo don Fernando. Pues muchísimas gracias, cuídese mucho. Gracias. Y a ver, en una próxima ocasión si tenemos ocasión de coincidir. Muchísimas gracias. Ojalá que las cosas mejoren, sobre todo para la gente que lo está pasando mal. Que es ojalá. Gracias, don Fernando. Hasta luego. Hasta luego.